niña demuestra que la leyenda de Chang'e es real y inicia una gran aventura junto a un niño que quiere formar parte de su familia. ¿Qué harías si conocieras a la diosa Luna y qué deseo le pedirías que te cumpliera? Si no quieres ver esta película completa, quédate conmigo porque hoy resumiré Más allá de la luna. Y sin más, comenzamos. 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Silver Extremo. Esta historia comienza con una mujer contándole a su hija la historia de Chang'e, la diosa de la luna, y su amor Hoji. Ella bebió una poción para la inmortalidad y con esto consiguió que se separara de su gran amor y ahora lo espera en la luna. Hoji murió en la tierra y Chang'e ansía el día en volver con su amado, pero no está sola, está acompañada con el conejo de Jade, encontrando la forma de que Chang'e y Hoji se vuelvan a encontrar. La niña se llama Fei Fei y su mamá le enseña a hacer panes lunares con la receta secreta familiar. Su negocio es muy próspero pues venden muchos panes lunares. Mientras Fei Fei crece con buenos valores, su mamá está enfermando. La niña es feliz vendiendo sus panes y dando datos curiosos a sus clientes sobre la luna. Sin embargo, su mamá va empeorando poco a poco. La mujer le regala a su hija una hermosa y tierna conejita y días después su mamá de Fei Fei muere. 4 años después, Fei Fei tiene un nuevo look de cabello y todos los días le pone flores a su mamá. Se prepara para repartir sus pedidos de pan lunar y se va acompañada de su conejita. Y antes de salir, su padre le dice que no llegue tarde porque van a tener visitas. Fei Fei ha vendido todos los panes lunares. Llega a tiempo a casa y se percata de que su padre tiene dátiles como un nuevo ingrediente, lo que le extraña porque la receta secreta de su mamá no los llevaba. Su padre le presenta a su invitada, la señora Chong. Ella está nerviosa y tira por accidente el plato de dátiles. Inmediatamente Fei se da cuenta que su padre trae un romance con esta mujer. Su padre le quiere presentar toda la casa a la señora Chong junto con Fei Fei, pero la niña se rehúsa diciendo que tiene mucha tarea, así que su padre se va solo con la señora Chong a hacer el viaje turístico por toda su casa. Desconcertada por esta situación, a Fei Fei no le da tiempo de pensar en más cosas porque llega un niño e inesperadamente realiza el salto de rana en su espalda. Él la invita a hacer lo mismo, pero Fei Fei se rehúsa. El niño suelta a Croc, su rana, y ella salta por toda la cocina. Fei Fei velozmente la captura y se la entrega al niño. Lo interroga y orgulloso responde que se llama Chin. Es el hijo de la señora Chong. Él ganó el 4º lugar en ping pong y le confiesa que tiene un gran poder, atravesar paredes, así que Chin se prepara para mostrarle su gran habilidad. Así que corre a toda velocidad y se estrella contra el muro. Fei Fei está desconcertada porque el niño, en vez de llorar por el golpe que recibió, se pone feliz porque casi logra atravesar la pared. Fei Fei le cuenta a su papá todo lo ocurrido y él le comenta que no le haga caso porque es un niño de 8 años y le invita a que conozca a la señora Chong. Pero su padre trata de confesarle algo y antes de hacerlo llega la familia para preparar la comida. Fei Fei está feliz de ver a sus tías y a sus abuelos. La señora Chong trata de utilizar su receta de dátiles para los panes lunares. Sin embargo, Fei Fei se rehúsa a cambiar la receta familiar. Todos están reunidos para celebrar el día de la diosa Chang'e. La familia de Fei Fei no cree en la leyenda de la diosa, por lo que Fei Fei se sorprende de esta situación, se enoja y por accidente derrama la comida y se va enfadada. Chin trata de animarla y le cuenta que serán hermanos porque sus padres se van a casar. Fei Fei está sorprendida por la confesión. En ese momento la señora Fei se acerca y le da un obsequio. La niña lo recibe y se va molesta porque nadie le dijo sobre el compromiso y no quiere que su padre se case con otra mujer porque cree que ha olvidado la leyenda de la diosa Chang'e que le contó tiempo atrás su madre. Entonces se le ocurre demostrarle a su padre que la leyenda es real. Se las ingenia para construir una nave espacial para llegar hasta Chang'e, así que planea juntar todos los materiales para llevar a cabo su objetivo y llegar a la luna, demostrándole a su padre que Chang'e sí existe. Llega el gran día para probar su proyecto
rato, enciende la nave y se va a toda velocidad directo hacia la luna. Ve muy cerca cumplir con su objetivo, sin embargo los motores dejan de funcionar y la nave empieza a caer. En ese momento sale Chin y Krog, quienes se infiltraron en la nave. Fei Fei se sorprende porque el peso de Chin no estaba planeado y cuando creen que van a morir, un rayo los salva. Ven a dos dragones antiguos, juegan un poco con la nave y los lanzan directo hacia la luna. El aterrizaje es forzoso, por lo que provoca que la nave se destruya. Fei Fei, Brinco, Chin y Krog mueren, pero los dragones llegan y los salvan. Los llevan a un castillo espectacular con muchos colores. Los reciben unos pastelillos lunares y los llevan ante la gran y maravillosa diosa Chang'e. Llegan justo a tiempo para ver el concierto lunar. Fascinados por el evento y la impresionante tecnología que tienen, ven al conejo de Jade, que es el DJ del evento. Todos bailan y están muy contentos, y al finalizar, Fei Fei corre a abrazar a la diosa y le pide si le puede tomar una foto. Ella acepta y Chang'e le pide a Fei Fei que le dé su regalo, pero ella no trae nada. Entonces, como Fei Fei no le entrega nada, la diosa le dice a Fei Fei que le va a entregar la foto cuando ella le entregue el regalo. Como la diosa no recibe ningún obsequio por parte de Fei Fei, entonces hace un concurso para que todos los habitantes lunares participen y le traigan el regalo de Fei Fei, y quien se lo dé les va a cumplir un deseo. Fei Fei quiere la foto que se tomaron juntas porque es la evidencia para mostrarle a su padre que la diosa Chang'e sí existe. Todos los habitantes lunares salen corriendo en busca del regalo. Chin está feliz porque quiere ayudar a Fei Fei, pero ella no acepta su ayuda. Se sube a la fuerza de la moto de un grupo de gallos y ellos aceptan en que ella vaya con ellos porque sabe dónde está el regalo. Mientras Chin observa que un pastelillo lunar lleva la foto que quiere Fei Fei, lo sigue y lo acorralan unos guardias del palacio. Chin quiere recuperar la foto y en ese momento llega Chang'e, lo lleva a la sala de interrogatorios. Chin se rehúsa, pero en cuanto ve que hay una mesa de ping pong, acepta encantado a ser interrogado. Chang'e le ofrece que jueguen ping pong. Si él gana, le entregará la foto, y si ella gana, le tiene que decir dónde está el regalo. Chin acepta y tras algunas anotaciones de la diosa, Chin empieza a recuperarse, dándole la vuelta al puntaje a su favor, haciendo muy reñido este encuentro. Tras un intenso partido, Chin logra ganar, pero Chang'e no le da la foto ni lo deja ir, por lo que lo deja encerrado. Se ve enfadada porque perdió y no obtuvo el regalo. Empieza a llorar y por cada lágrima que derrama nacen más habitantes lunares. Como Chang'e está molesta porque no tiene el regalo, provoca que se generen lluvia de meteoritos. Mientras tanto, Fei Fei continúa en su camino con los gallos rockeros y ve la lluvia de meteoritos que provocó la diosa lunar. Esto no detiene a Fei Fei y tiene una gran habilidad para evadir los obstáculos y logran pasar al otro lado. Mientras Chin lucha por salir de la habitación donde está encerrado, Fei Fei llega hasta donde está su nave y empieza a buscar el regalo, mientras encuentra a Gobi, un ser lunar muy parlanchín, el cual fue expulsado por la reina. Fei Fei encuentra la muñeca que le dio su mamá y cree que ese es el regalo. Los pollos le roban la muñeca y se van a toda velocidad del lugar. Fei Fei busca la forma de alcanzar a los pollos. Gobi se ofrece a ayudarla y se van con un grupo de ranas hambrientas que van directo hacia el lago lunar para ir a comer. En el camino, Gobi le cuenta a Fei Fei que le compuso una canción a la reina y cuando se la cantó, ella no le gustó y lo expulsó. La canción trataba de que dejara ir todo el dolor y que siguiera adelante, pero la reina no le gustó porque ella sigue extrañando a su amor. El conejo de Jade ha completado la poción de amor y solamente falta el regalo para poder traer a su amado. Fei Fei y Gobi ven a los pollos y se lanzan tras ellos. Tras una intensa lucha por quitarles la muñeca, Fei Fei salva su vida, pero la muñeca se destruye. Ella se pone triste por perder el regalo, así que Gobi la anima para que coma algo y se ponga feliz. Fei Fei decide probar el pastel lunar que le dio la señora Chong, pero se percata que hay un objeto dentro del pan. Analiza el objeto extraño y concluye que ese es el regalo que Chang'e estaba buscando. Emocionada por el hallazgo, se va corriendo inmediatamente a entregárselo a la diosa. Chin logra salir de la habitación donde fue encerrado y en el camino se encuentra a Fei Fei. Feliz por ver a su hermana, ella le entrega el regalo a Chang'e y la diosa se apresura a unir los dos partes. Con la poción del conejo de Jade logra invocar justo a tiempo el hechizo que la llevará con su amado.
amado. En ese momento, la poción fue todo un éxito, ya que aparece Goji y le canta a Shange una canción. Ella está feliz, sin embargo su amado no puede quedarse con ella porque él ya murió, y espera que Shange sea fuerte para aceptar su partida. La diosa se sumerge en una profunda oscuridad, provocando que la luz de Lunaria se apague. Fei Fei entra a la sala de la tristeza para ayudar a Shange, sin embargo, ella recuerda a su mamá y la tristeza se apodera de ella. Shange se percata de esto y va a ayudar a Fei Fei para que salga de la habitación. Juntas logran vencer el dolor que albergaba en sus corazones por la pérdida de sus seres amados, y Lunaria vuelve a brillar con mayor intensidad. Todos los habitantes lunares están felices porque todo está bien. Fei Fei se da cuenta de que Brincos le gusta el conejo de Jade, por lo que la deja que se quede a su lado. Los dragones se llevan a Fei Fei y a Chin. Camino, la foto de la diosa se quema. Fei Fei acepta a la señora Chong y a Chin que formen parte de su familia. Ya no recuerda con dolor a su madre y ahora disfruta la compañía de su perro lunar y le encanta jugar con su hermano Chin. Mi querida familia, esta historia ha llegado a su fin. Me gustaría saber qué cosas te gustaron de esta película y cuáles no. Yo soy Silver Extremo y te espero en mi siguiente video. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima.